¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como veis, habéis visto en la agenda, pues la evolución de las ponencias de esta mañana pues nos ha dejado reducida, porque evidentemente pues la hora de la comida sabemos que es sagrada, no la vamos a tocar, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a intentar ajustarnos en esta mesa redonda con una primera ponencia a esta hora de duración. Y bueno, pues no me voy a extender en exceso para presentar a los ponentes. En la aplicación tenéis todos sus datos. Simplemente deciros que pues tenemos la suerte hoy de contar aquí con Eva Blázquez. Eva es profesora del Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, pues es una persona con inquietudes específicas en esta materia de datos personales y bueno, pues tiene una publicación que yo creo que es interesante para todos, probablemente la conoceráis, se titula Aplicación práctica de la protección de datos en las relaciones laborales, de Walter Kluwer, y bueno, pues es una obra de referencia para entrar en este mundo. A mi derecha tengo a Carlos Hugo Preciado, también todos lo conoceréis, es magistrado, actualmente magistrado especialista en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tiene una trayectoria también en el orden penal, en el ámbito jurisdiccional, es también doctor en Derecho del Trabajo y bueno, pues junto con Eva yo les destaco porque es de los pocos que desde un punto de vista académico entra en una materia que es realmente compleja y bueno, pues también le agradezco el esfuerzo que nos hará esta primera introducción sobre el mundo de Big Data y relaciones laborales, una materia que no es natural del todo para los juristas o para los académicos, porque tiene una parte técnica muy compleja, pero que sin duda va a tener una incidencia trascendental, si no ya en un futuro absolutamente inmediato en el marco de las relaciones laborales. Y también, pues evidentemente, creo que también conoceréis todos la obra de Carlos Hugo, El derecho a la protección de datos en el contrato de trabajo, publicada pues prácticamente de forma simultánea a la publicación del Reglamento Europeo que antes nos comentaba la magistrada, y que es una obra muy completa y muy didáctica al respecto. Y también tendremos en la parte de la mesa redonda pues a José Varela. José Varela está asignado a la UGT, secretario para cuestiones digitales en el sindicato UGT. Es una persona con amplia experiencia técnica y es una persona de referencia dentro del mundo sindical, con un conocimiento muy actualizado y muy completo, ya no solo de la parte técnica, sino de las novedades jurídicas digitales en este ámbito. Yo le conozco personalmente también porque hemos trabajado ambos en una publicación que todavía no ha salido sobre datos personales en entornos de relaciones laborales. Y bueno, entre los cuatro intentaremos poner luz en este mundo. Empezaremos con una ponencia de Carlos Hugo y después pues avanzaremos en la mesa redonda con preguntas. Aprovecho para recordaros que podéis incluir las preguntas en la aplicación y de hecho será especialmente interesante, no haremos un turno de preguntas específico, pero en la mesa redonda aquellas preguntas que sean interesantes pues las iremos incluyendo. Nada más, te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias. En principio a Asnala y a todos vosotros por proporcionarme el placer de estar aquí y de poder debatir sobre una cuestión tan novedosa y tan interesante. Yo confieso que había escrito el libro sobre protección de datos y venía aquí tranquilo a hablar sobre eso y de repente me dicen, no, tienes que hablar del Big Data. Bueno, pues entonces ya tuve que hacer algo de formación para asumir el concepto e intentar pues aquí traeros las cuestiones que se pueden plantear. El Big Data básicamente es el tratamiento masivo de datos a través de aplicaciones establecidas para ello que utiliza una determinada serie de algoritmos y que produce pues unas nuevas conclusiones a partir de esos datos masivos tratados de los cuales se obtiene valor. No en vano se ha dicho que el tratamiento masivo de datos en lo que ya conocemos como la era digital pues es el oro de la economía digital, ¿verdad? Entonces, ¿qué incidencia tiene eso dentro del contrato de trabajo? Es a lo que dedicaremos esta breve ponencia. Y para ello me centraré en estas cuatro cuestiones que son básicamente las que me planteó Valentín al proponerme la jornada. En primer lugar, lo que tenemos que decir pues, es que
básicamente el tratamiento de datos en el contrato de trabajo es una cuestión ya regulada desde el 25 de mayo del 2018 por el Reglamento 679. Pero el tratamiento de datos en el contrato de trabajo, pues tampoco, desde el punto de vista de derecho del trabajo, tiene que ser una cosa tan novedosa. Porque el derecho del trabajo, por mucho que se diga de la crisis del derecho del trabajo sigue siendo lo mismo desde 1927. En esa fecha, Hugo Sinsheimer dice, un alemán laboralista, dice, oiga, el derecho del trabajo tiene por función conservar la dignidad de las personas trabajadoras y lograr que las personas no sean tratadas como cosas. Y esto, aplicado al Big Data, pues nos trae algunos ejemplos llamativos. Por ejemplo, el caso de Ibrahim Diallo, que fue el primer trabajador, el primer humano, despedido por una máquina. Este señor fue a su trabajo, el primer día le dijeron, oiga, pues usted no sé qué pasa, pero no le funciona la tarjeta. Al segundo día no solo no le funcionaba la tarjeta, sino que no podía acceder a su intranet. Al tercer día ya vino el guardia de seguridad y lo acompañó amablemente a la entrada, no sin que su jefa directa le dijera que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, que estaban contentísimos con él, pero que el sistema decía que ya estaba fuera. Entonces, efectivamente fue así, fue despedido por lo que conocemos ahora como una decisión automatizada, adoptada por una máquina y sin intervención humana alguna. Ello nos sitúa ante, pues, ¿cuál es la dignidad esa del derecho del trabajo frente a toda esta realidad tecnológica? Pues el derecho fundamental a la protección de datos. El derecho fundamental a la protección de datos, que es un derecho de generación pretoriana, que no se ha creado en el artículo 18.4 de la Constitución, no se contiene el derecho a protección de datos. Lo inventó el Tribunal Constitucional en las sucesivas sentencias que luego veremos y concretamente en la 292/2000 lo establece como un derecho autónomo. Este es el derecho fundamental que va a servir de barrera de protección de la dignidad de las personas trabajadoras o empresarias frente a las nuevas tecnologías y concretamente frente a las tecnologías de Big Data, que es lo que aquí nos ocupa. Por tanto, dicho ello, en primer lugar vamos a empezar por el principio, que es el tratamiento de datos, que es el tratamiento masivo de datos. Aquí lo tienen, es el conjunto de tecnologías que permiten tratar cantidades masivas, partiendo ya de terabytes, de los datos procedentes de diversas fuentes con el objetivo de otorgarles una utilidad que proporcione valor. Las características se suelen ya en los manuales de estilo, Elena Gil, etcétera, situar en las Vs, ¿no? El volumen, la variedad, la velocidad, la veracidad. Y los riesgos que proceden de este tratamiento masivo de datos es lo que ya se ha acuñado doctrinalmente como la dictadura de los datos, que puede proceder fundamentalmente de supuestos como el que hemos narrado a título ejemplificativo. Esto es, tratar a las personas o tomar decisiones sobre los derechos y patrimonio jurídico de las personas por máquinas, es decir, por inteligencias artificiales sin intervención ninguna de un ser humano. A eso se dedica el Reglamento de Protección de Datos, luego lo veremos, pero en principio ya tenemos un poco definido o centrado cuál es el objeto de tratamiento aquí. No todo tratamiento de datos, sino solo el tratamiento masivo de los mismos. A partir de ahí, ¿qué tipo de análisis de datos y de toma de decisiones son lícitos con base al tratamiento masivo de datos? Bueno, aquí tendremos que ver fundamentalmente tres cosas. ¿Qué es el derecho fundamental a la protección de datos? Que recordemos que como derecho fundamental, haya o no reglamento comunitario, haya o no legislación interna, tiene una eficacia directa y un contenido esencial, intangible por el legislador y por los operadores jurídicos. En segundo lugar, veremos el régimen jurídico del Big Data en el nuevo reglamento, que lo tiene. Y en tercer lugar, veremos el análisis y toma de decisiones lícitos en el contexto de Big Data conforme a la normativa vigente. Las fases, la licitud del tratamiento y el régimen del tratamiento y los derechos. Bien, en cuanto al derecho fundamental a la protección de datos, que es, hemos dicho, la barrera constitucional, legal y fundamental frente a los peligros, los riesgos que se derivan del tratamiento masivo de datos, tenemos que decir que el derecho de protección de datos es relativamente reciente. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene que meter en el cajón desastre de la privacy del artículo 8, porque en 1950, cuando se firma el convenio, pues probablemente no existía ningún convenio internacional sobre tratamiento de datos. El primero que se dicta, que se acuerda, es en la década de los 70 y en el ámbito del Consejo de Europa, el convenio
Convenio número 108 del Consejo de Europa, aplicable a España también como tratado internacional, regula la protección de datos y es un parámetro interpretativo para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a qué contenido tiene este derecho fundamental de la protección de datos, pues es el poder de disposición y de control sobre los datos personales que facilita a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado, sea un particular. Por tanto, ese control y disposición sobre los datos es un elemento nuclear, esencial. ¿Y cuál va a ser el contenido esencial del derecho a la protección de datos? Cuestión fundamental en el ámbito de las relaciones laborales, que en tanto que relaciones interprivatos van a comportar una frecuente colisión de derechos fundamentales, la libertad de empresa, el interés empresarial, el interés legítimo en controlar el rendimiento y la productividad, por un lado, por otro lado, los derechos de los trabajadores, entre otros, el derecho de protección de datos, o los derechos de los sindicatos y el derecho de protección de datos de los trabajadores, que también pueden concurrir en zonas de conflicto. Pues bien, en esta relación conflictiva vamos a tener siempre que tener en cuenta estos parámetros básicos. ¿Qué es el derecho de protección de datos? ¿Qué contenido tiene? ¿Y cuál es su contenido esencial? Porque ese contenido esencial es intangible. Dentro de ese contenido esencial destacan, como decimos, en primer lugar, el control y disposición de esos datos, pero con carácter previo y podemos, si me permiten la expresión, como núcleo esencial del contenido esencial a la protección de datos está la información. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si uno no sabe que sus datos los están tratando, mal va a poder controlar y disponer de los mismos si no lo conoce. Los límites del derecho de protección de datos. El derecho de protección de datos, como muchos otros derechos fundamentales, no es un derecho ilimitado y, por lo tanto, tiene sus límites. Estos límites los tienen en el 23 del reglamento, no me voy a extender. Tienen a su disposición la ponencia, son unas 113 páginas con anexos, etcétera, de jurisprudencia, donde podrán examinar concretamente todos estos datos que estamos aquí facilitando. Entre otros, como límite de los límites del derecho a protección de datos, tenemos el contenido esencial, es decir, ningún límite del derecho de protección de datos puede menoscabar, puede vulnerar su contenido esencial. Bueno, ¿y cuál es el régimen jurídico del Big Data, ¿no? Del tratamiento masivo de datos en el nuevo reglamento? Lo primero que hay que decir es que no tiene un tratamiento jurídico sistematizado, ad hoc, concreto, en un capítulo o rúbrica de título, sino que tiene un tratamiento disperso. Se concreta fundamentalmente en tres preceptos: el 27.2a, que regula la obligación de designar responsables en la UE por los responsables y encargados de tratamiento de datos establecidos fuera del territorio de la Unión Europea. En segundo lugar, al regular las evaluaciones de impacto, importantísimas, esenciales, luego lo veremos en la protección de datos, artículo 35, y finalmente al hablar del delegado de protección de datos en el artículo 37. En todos estos casos se refiere el reglamento comunitario ya vigente al tratamiento masivo de datos. Bien, para determinar cuál es el Big Data, pues, tratamiento masivo de datos sujeto a este reglamento y el no sujeto, tendremos que empezar por el principio, algo en que ya se ha apuntado en la ponencia y no voy a abundar, salvo para algún matiz, que es decir cuáles son los datos personales y cuáles no son datos personales. El concepto de dato personal está regulado ahora en el artículo 4.1 del reglamento y el concepto de tratamiento de datos es mucho más amplio que el que teníamos antes y toda la jurisprudencia que se viene citando. El tratamiento de datos se regula también en el artículo 4 del reglamento y es no solo el tratamiento automatizado, sino también el no automatizado. La Agencia de Protección de Datos lo ha dicho ya en diversas ocasiones. La colección de currículums organizados alfabéticamente en soporte papel y guardados en un cajón es un fichero de datos y es tratamiento de datos. Por lo tanto, tenemos ya que superar el concepto de tratamiento automatizado, porque tratamiento de datos es disposición de datos personales de una persona física identificada o identificable. Y entonces el concepto de dato personal pasa primero por toda información. Y aquí distinguir toda información, sea privada, íntima o no. El color de pelo es un dato personal. Y eso no forma parte del ámbito de la intimidad ni de la privacidad, además de que es cambiante. Es decir, el concepto de dato personal es información relativa a una persona. A partir de aquí, el soporte del dato es indiferente. Videográfico, sonoro, digital, etcétera, analógico, en papel, es indiferente. Un dato personal no es algo en una computadora, es una información relativa a una persona física identificada o identificable.
Tiene que tener una relación con la persona física y esta persona física tiene que estar identificada o identificable. Y aquí viene un concepto fundamental en materia de Big Data. Identificada es la persona física que es distinguible dentro de un grupo por determinados atributos que conocemos como identificadores. E identificable es la persona física que no estando identificada lo puede ser a través de otros mecanismos. Y eso es fundamental porque nos ayuda a distinguir en lo último que tenéis en la diapositiva, que es la distinción entre datos anonimizados y datos pseudonimizados. ¿Por qué? Porque el dato anónimo o el dato anonimizado no está sujeto al Reglamento de Protección de Datos. En cambio, el dato pseudonimizado sí lo está. ¿Y cuál es la diferencia entre el dato anónimo o anonimizado y el pseudonimizado? La reversibilidad de la identificabilidad. Es decir, un dato anónimo lo es definitivamente. Jamás podrá saberse de quién procede ese dato, de quién procede esa información. Un dato anonimizado es un dato que había sido de persona identificada, pero que se ha borrado completamente toda relación con esa persona de forma irreversible. Y un dato pseudonimizado, pues un ejemplo, las sentencias de los tribunales donde se pseudonimizan los nombres, pero esos nombres son recuperables a través de un procedimiento de desencriptación o de pseudonimización. Por tanto, cuidado, los datos pseudonimizados están sujetos al Reglamento de Protección de Datos, los datos anónimos no. Y eso es fundamental en materia de Big Data. ¿Cuáles son las fases del Big Data? Bien, en el Big Data, como en todo en esta vida, pues tenemos diversas fases, ¿no? Las que se pueden ver en la pantalla son las dos fundamentales, la fase prospectiva y la fase aplicativa. En la fase prospectiva se adquieren un conjunto de datos, un conjunto de fuentes de datos y se analizan a través de la aplicación de determinados algoritmos. En esta fase, las propias directrices, tanto de la Agencia de Protección de Datos como del Grupo de Trabajo del artículo 29, proponen, o casi diría yo que imponen, las siguientes medidas. En primer lugar, en la fase prospectiva, la evaluación de impacto. Todo tratamiento masivo de datos genera unos riesgos para los derechos de protección de datos muy relevantes. Por tanto, las evaluaciones de impactos en el uso de Big Data van a tener que estar inexorablemente siempre presentes. ¿Dónde? En su fase prospectiva, en la fase de adquisición y análisis de esos datos. En segundo lugar, la consulta a la Agencia Estatal de Protección de Datos, en el caso de tratamiento Big Data, va a resultar fundamental también cuando de esa evaluación de impactos detectemos que existen riesgos serios para vulnerar derechos, no solo de protección de datos personales, sino intimidad, etcétera. Piensen en el tratamiento masivo de historias clínicas para, a través de algoritmos, realizar predicciones sobre eficacia de determinados medicamentos. Bien, pues en ese caso tendremos que tener una evaluación de impacto y si hay riesgo de vulnerar derechos, que en este caso intimidad, porque es un dato especialmente protegido, el de la salud, pues tendremos que efectuar una consulta a la Agencia Estatal de Protección de Datos para que nos diga si podemos seguir adelante o no. Y además habrá que adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas a proyectos de Big Data. Hay una guía de la Agencia Estatal que tienen referenciada en la ponencia, no me extiendo en eso. Sí que es fundamental en Big Data, como en cualquier otro tratamiento, pero en este más por los riesgos que representa, la protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, tenemos que diseñar el tratamiento de datos ya desde el principio, antes de empezar el tratamiento, para que se minimicen los riesgos y para que la intrusión en el derecho a la protección de datos sea el mínimo imprescindible, para cumplir la finalidad previamente fijada. En cuanto a la fase aplicativa, pues lo que es el almacenamiento de datos y la explotación de estos datos, pues habrá que tenerse un registro de actividades de tratamiento en el caso de Big Data, con independencia del tamaño de la empresa. Cuidado, porque habrán visto que registros solo tienen que tener las empresas de más de 250 trabajadores, pero en caso de Big Data, al ser un riesgo, el propio Big Data, el propio tratamiento masivo, especialmente importante, se tiene que tener registro de tratamiento de datos con independencia del tamaño de la empresa. El deber de nombramiento de un delegado de protección de datos también está presente en el caso de Big Data, el deber de cooperación con la autoridad de control y la justificación por el responsable del tratamiento, lo que se conoce como responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento tiene que estar en situación permanente de probar que el tratamiento de los datos, la obtención, el almacenamiento, el tratamiento y el tiempo de mantenimiento de esos datos se ajusta con los principios que establece la
la Ley de Protección de Datos y, más modernamente, el Reglamento de Protección de Datos. Vamos ahora con la licitud del tratamiento masivo de datos y qué bases jurídicas tienen. Bueno, yo aquí siento por repetirme porque es una cosa que ya se ha planteado, pero que vamos a adaptar a lo que es el tratamiento de datos y concretamente el masivo y dentro de lo que es el ámbito laboral. En primer lugar, el consentimiento. El consentimiento en el contrato de trabajo no es una base jurídica generalmente válida para el tratamiento de datos, porque existe una relación de subordinación y, por tanto, ese consentimiento no solo en la fase de contrato vivo, sino en la fase previa e incluso posterior, pues no tiene validez como base jurídica de tratamiento. Por lo tanto, una firma estampada por un trabajador consintiendo tiene validez exactamente cero. Que sea necesaria para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la ejecución o petición de medidas precontractuales. Vamos a ver. Hay que distinguir esta base jurídica de tratamiento, la necesidad para la ejecución del contrato, con el interés legítimo. Luego veremos que no es lo mismo una necesidad que el interés legítimo. Ejemplo de necesidad, de dato necesario para la ejecución del contrato, la cuenta corriente para el ingreso de la nómina. Ejemplo de interés jurídico o interés legítimo como base jurídica de tratamiento en contrato de trabajo, la videograbación de trabajadores para mejorar el rendimiento, controlar la productividad o el ajuste a protocolos de producción. Eso es un interés legítimo, pero el contrato se ejecutaría igualmente sin ese control de videovigilancia, por tanto, no es lo mismo. Y la distinción entre la base jurídica aplicable es fundamental, porque en la base de interés legítimo, el titular de los datos tiene derecho de oposición. En cambio, en la base de tratamiento por contrato, porque es necesario para la ejecución del contrato, no hay derecho de oposición porque, en principio, ya se ha consentido con el contrato y hay una base jurídica que lo permite. Habrá derecho a cancelar en su caso y tendrá las consecuencias que en su caso procedan, pero no habrá derecho a oponerse. Necesidad para... Bueno, pues estas son las bases que ya se han anunciado antes. Quería hacer este breve matiz sobre la diferencia entre necesidad para la ejecución de un contrato y existencia de un interés legítimo. ¿Cuál es el régimen del tratamiento masivo de datos y la garantía de los derechos de los interesados? Bien, aquí veremos todas estas cosas, las veremos telegráficamente porque no tenemos tiempo material para exponerlo todo. Y, en primer lugar, lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene el tratamiento masivo de datos en las relaciones laborales? Pero antes, quería hacer incidencia en algunas de estas cuestiones. La primera, el origen de datos y la protección de datos desde el diseño y por defecto. Va a ser fundamental en lo que es el diagrama de tratamiento de datos que, de alguna manera, tengamos claro de dónde provienen esos datos, fuentes exógenas o fuentes endógenas. Y aquí, en este sentido, antes de proceder a utilizar en el seno de la relación laboral un tratamiento masivo de datos o datos procedentes de un tratamiento masivo, sí que tenemos que tener en cuenta pues, una serie de cuestiones fundamentales. ¿Cuál es el diagrama decisional del empresario en estos casos? ¿Cuál es el diagrama decisional del empresario en estos casos? Pues, en primer lugar, tendrá que ver si es un tratamiento justificado, para qué finalidad. En segundo lugar, legítimo, con qué base jurídica. Y, en tercer lugar, si es idóneo, necesario y proporcionado, en función de todo lo que estamos exponiendo. En las decisiones individuales automatizadas, el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos establecen una serie de derechos importantes en materia de tratamiento de datos que cabe no olvidar. Estas decisiones individuales automatizadas son aquellas que adopta en este caso, en el contexto del contrato de trabajo, una empresa, sea de selección de personal o sea una empresa laboral, respecto de un trabajador que produce efectos en su patrimonio jurídico. Estas decisiones automatizadas, en principio, se prohíbe que haya decisiones automatizadas sin consentimiento de la persona titular, salvo cuando haya un contrato de trabajo o cualquier otro contrato y un interés legítimo y sean necesarias. Y en estos casos, cuando las decisiones automatizadas sean necesarias para la ejecución del contrato o exista un interés legítimo, existen derechos que asisten al titular, como son la asistencia de una persona de carne y hueso, por decirlo así, no una máquina, que pueda justificar la decisión, y el derecho a oponerse a esa decisión
a esa decisión automatizada. Por lo tanto, si en un proceso selectivo existen decisiones automatizadas de creación de perfiles de candidatos, se tendrá primero que informar al candidato y después se tendrá que poder oponer en su caso y tener alguna persona que directa o indirectamente le razone, le motive el porqué de esa decisión automatizada. ¿Y qué repercusiones tiene el tratamiento masivo de datos en las resoluciones, en las relaciones laborales? Aquí tienen las 10 cuestiones que vamos a ver. La primera de ellas es las particularidades de la licitud del tratamiento en la relación laboral. Algo que ha salido a colación y que van a ser, por orden de importancia, las siguientes. En primer lugar, la necesidad para la ejecución de un contrato. Cuando el tratamiento de datos es necesario para la ejecución de un contrato, existe una base legal para tratar esos datos. Pero ese tratamiento tendrá que ceñirse a esa finalidad en virtud de dos principios, el de transparencia y el de lealtad en el tratamiento de los datos. En segundo lugar, se exige, o como base jurídica, tenemos el cumplimiento de una obligación legal. En el contrato de trabajo, cuando se da, las retenciones por motivo de IRPF, las cotizaciones de la Seguridad Social, son bases de tratamiento de datos no basadas en la necesidad de ejecución del contrato, sino basadas en el cumplimiento de una obligación legal. Y en tercer lugar, la satisfacción de intereses legítimos, el control de la productividad. Y aquí cuidado, porque en la satisfacción de intereses legítimos, que hay también una guía de la Agencia Estatal de Protección de Datos y otra del Grupo de Trabajo 29, en estos casos habrá que hacerse un juicio de proporcionalidad, que será válido o no en el caso concreto, dependiendo de los supuestos y de los matices que tengamos en el supuesto. Otra cuestión, la necesaria regulación por el legislador y los interlocutores sociales del tema de protección de datos. Aquí tienen el artículo 88 del Reglamento General de Protección de Datos, que está vigente, y una llamada a los legisladores internos para que regulen todas estas cuestiones. Fíjense cómo aquí se distingue entre la ejecución del contrato, la gestión y planificación, la igualdad y diversidad, la salud y seguridad en el trabajo. En todo esto tendría que haber regulación interna que, según el propio reglamento, que juega como mínimo de derecho necesario, tendrá que ser de mejora para garantizar esos derechos, no de restricción. No cabe una ley interna más restrictiva que lo que establece el reglamento como suelo de derecho necesario, imperativo y directamente aplicable en estos mismos momentos. ¿Cuál es el diagrama de la toma de decisiones? Y aquí lo tienen ya, porque el principal problema que va a tener un empresario o empresaria va a ser, oiga, yo quiero acudir a un tratamiento masivo de datos, ¿cómo me lo planteo? ¿Cómo lo resuelvo? Bien, aquí hay que, de alguna manera, cruzar dos recomendaciones o dos directrices de la Agencia de Protección de Datos y del GT29, que son las que se refieren a derecho de trabajo y que son las que se refieren al tratamiento masivo. Y de eso llegamos a la conclusión que aquí les expongo. En primer lugar, el empresario o empresario se tendrá que plantear qué justificación, qué finalidad quiere con el tratamiento masivo de datos. Por ejemplo, la utilización de los portables, de los wearables, los relojes digitales para conocer, pues bueno, o para mejorar datos, para mejorar la ergonomía en el trabajo y ver cuando hay un excesivo sufrimiento físico en los trabajadores en una cadena de montaje. Bueno, pues puede ser una finalidad. Esa será la justificación. Esos datos no van a poder ser utilizados para otra cuestión, para otra finalidad distinta. En segundo lugar, tendremos que ver la legitimación. ¿Qué base jurídica? ¿Es necesario eso para la ejecución del contrato? Hombre, tenemos que preguntarnos si quitamos ese tratamiento, ¿sería posible la ejecución del contrato? Si la respuesta es sí, entonces es que es necesario para la ejecución del contrato y esa es la base. Si la respuesta es no, como es el caso de ergonomía en las cadenas productivas y control de la salud de los trabajadores, no es necesario para la ejecución del contrato, será un interés legítimo, pues esa será la otra base. O tendremos que ver si tenemos una base legal. Proporcionalidad, tendremos que ver que el tratamiento sea idóneo para el fin perseguido, que sea necesario y que además no cause unos perjuicios excesivos. En el caso de lo que son los tratamientos basados en la base jurídica del interés legítimo, por eso mismo el trabajador va a tener derecho, o el titular de los datos va a tener derecho a oponerse al tratamiento cuando considere que ese tratamiento es excesivo. En cuanto a las evaluaciones de impacto, que hemos dicho antes, también hay una guía de la Agencia Estatal de Protección de Datos sobre evaluaciones de impacto, pueden ahí ver cómo se realizan este diagrama decisorio en el seno de esta evaluación de impacto. Que la evaluación de impacto
hemos visto que tiene que hacerse con carácter previo al inicio del tratamiento de datos. Y por lo tanto, en la fase prospectiva vamos a ver, primero, el contexto del tratamiento de datos, es decir, decidir o describir, mejor dicho, el ciclo de vida de los datos en el tratamiento y de las entidades que participan. Si son datos nuestros, si vienen fuera de la organización, si son datos transnacionales, si son datos especialmente sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso. El segundo paso, analizar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento. Y aquí entra todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver si con la justificación que tenemos para ese tratamiento pues se cumplen los requisitos de proporcionalidad. Después tenemos el tema de la gestión de los riesgos. Una vez hemos evaluado los riesgos procedentes del tratamiento masivo de datos y vemos que está justificado, es proporcional, tenemos que identificar qué amenazas y riesgos hay, evaluar esos riesgos y tratarlos. ¿Cómo? A través de las medidas técnicas como la encriptación de datos, la limitación al acceso de esos datos, la identificación concreta de quién accede, en qué momento, hora y lugar y a qué datos accede esos datos en función de la naturaleza de datos especialmente sensibles o de datos no tan sensibles. Y finalmente, como conclusión, un plan de actuación y un informe de conclusiones. Eso es lo que comporta una evaluación de impacto que, como hemos dicho, se tiene que hacer en todos y cada uno de los supuestos de Big Data, sean las relaciones laborales o sea fuera de ellas. Vamos a ver ahora problemas que se pueden plantear a lo largo de la relación laboral y qué incidencia pueden tener en estos casos pues el Big Data, ¿verdad? En la selección del personal y contratación, el Big Data es una fuente de problemas evidente, ¿no? En primer lugar, tendremos el examen de perfiles en redes sociales. La tecnología Big Data puede utilizarse para examinar perfiles en redes sociales y filtrar sesgos de determinados candidatos y candidatas. En segundo lugar, tenemos las opiniones y respuestas en las entrevistas de trabajo, el derecho de información y el Big Data, evaluación de impacto, etcétera. Bien. En cuanto al examen de perfiles, el examen de perfiles será desproporcionado por innecesario en aquellos casos que acudamos a perfiles privados, a perfiles de redes privadas, no así a perfiles de LinkedIn u otros en que hay un perfil profesional. En segundo lugar, el candidato o candidata tendrá que tener información sobre que va a haber un tratamiento o que ha habido un tratamiento masivo de datos basado en redes y en perfiles sociales en redes, porque la información hemos dicho que es contenido esencial y por lo tanto la persona que quiera acceder a ese puesto de trabajo tiene que saber que sus datos se están tratando y que se han tratado de forma masiva. O sea que puede existir una decisión automatizada sobre ese candidato o candidata en función de un tratamiento masivo basado en un barrido de redes con una configuración de determinados perfiles que le puede perjudicar o le puede beneficiar. En todo caso, lo tiene que saber y lo tiene que saber antes de que se inicie ese tratamiento. Es importante. En segundo lugar, las opiniones y respuestas en las entrevistas de trabajo. Pues bueno, eso ya se ha dicho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esos son datos personales. Incluso las anotaciones que hace el entrevistador en la entrevista de trabajo y guarda archivadas en formato soporte papel son datos personales, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017. El candidato puede ser dos cosas desde el punto de vista de protección de datos, una fuente de datos o un destinatario de un tratamiento automatizado o una persona perjudicada por la aplicación de un determinado perfil. Si el candidato es fuente de datos, debe tener información de que sus datos, aparte de para la selección concreta de personal de ese contrato, se van o se pueden utilizar para realización de perfiles. Una empresa de selección puede tener interés en captar los datos de todos los candidatos para establecer perfiles para determinados puestos de trabajo. Bien, si ello es así, no estaremos ante la base jurídica de que esos datos que se van a tratar para realizar perfiles sean necesarios para esa contratación. Para esa contratación no es necesario que el trabajador o el candidato ceda los datos para un tratamiento masivo que realizará un perfil posterior a través de un algoritmo que va a utilizarse en futuras elecciones. Es evidente que no es necesario. Por tanto, ahí habrá un interés legítimo y entonces el candidato tendrá derecho a oponerse. Y para ello no bastan los sistemas hay dos sistemas, el opt-in, opt-out. Es decir,
Si en el formulario de información sobre tratamiento de datos del candidato aparece una casilla que ya por defecto acepta el tratamiento masivo para creación de perfiles porque hay un interés legítimo, no estamos ante un consentimiento válido. Porque tiene que ser explícito, y explícito tiene que ser que el candidato tiene que poder decir que no. Tiene que poder decir que no y no tiene que tener ninguna consecuencia nociva para su propósito en ese supuesto. Ha habido casos en InfoJobs donde se utilizaban los datos o se marcaban casillas para utilización de datos para bueno, pues futuras creaciones de perfiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el nuevo reglamento eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego finalmente el candidato puede ser víctima, ¿no?, de una decisión automatizada, como nuestro señor Ibrahim Diallo, ¿no?, el que despide la máquina. Bien, en estos casos el candidato, si es víctima o si es destinatario de una decisión automatizada, se aplica el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos. ¿Y qué nos dice? Que todo interesado tiene derecho a no ser objeto, digo, subrayo, objeto, de una decisión basada únicamente en el tratamiento masivo. Excepciones, que sea necesaria para la ejecución de un contrato o celebración del mismo y que sea necesario para satisfacer en su caso un interés legítimo. Bien, si no hay una necesidad de tratamiento de datos a través de decisiones automatizadas, en principio no se puede realizar. Y si es necesario para la ejecución del contrato de trabajo, entonces vienen los derechos que se dota por el artículo 22 en los casos de las excepciones. Es decir, primero, que pueda haber una intervención humana, es decir, que el candidato pueda saber que ha sido excluido o incluido por una intervención humana que le explique, oiga, pues mira, aquí ha habido un tratamiento masivo, que se han realizado unos perfiles, las bases fundamentales de estos perfiles son estos y a usted le hemos excluido por esto y por esto. Ese es un derecho que tiene la persona porque es un derecho a no ser objeto, subrayo objeto, de un tratamiento automatizado. Tienen, por tanto, el derecho a la intervención de una persona. Y eso es importante subrayarlo. Hay muchos... Carlos Hugo, perdona, como vamos muy mal de tiempo, si puedes explicar de la parte del empleo y el tiempo de presencia, yo creo que es muy interesante. Sí, con eso vale, y con eso ya vamos a explicar pues el empleo y el tiempo de presencia, y en este sentido, pues bien, el tiempo que se está de presencia y los sistemas de fichaje de entrada y salida en el trabajo, ya dijo el Tribunal de Justicia en esta resolución, en esta sentencia que tienen aquí, de 19 de julio del 14, en el caso Farmacontinente, que se trata de datos personales. Bien, entonces, aquí, antes se ha comentado el tema de los datos, la huella dactilar, ¿no?, el control de acceso por huella dactilar. Bueno, aquí habrá que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque antes no lo era y ahora lo es un dato biométrico. La huella dactilar es un dato biométrico y el dato biométrico es un dato especialmente protegido. ¿Por qué? Porque es un identificador muy potente. Muy potente, es decir, solo una persona tiene esa huella, por tanto es un identificador, uno de los más potentes junto con el ADN. Y estos identificadores tan potentes inciden no solo en la protección de datos, sino otros datos como la intimidad. Y entonces, en este sentido, en principio, el tratamiento de estos datos, artículo 9 del reglamento, está prohibido. Luego nos vamos, si está prohibido, habrá un supuesto en que se justificará, que será el consentimiento explícito, pero ya hemos visto que el consentimiento no es válido en el contrato de trabajo. ¿Cuál es la base jurídica de controles de acceso con huella dactilar si se trata de un dato especialmente protegido, de tratamiento prohibido, que precisa de consentimiento explícito, que no es válido en contrato de trabajo? Pues será que sea necesario para la ejecución del contrato, o que exista un interés legítimo. La necesidad para la ejecución de un contrato, hombre, es difícilmente justificable, salvo en algunos casos muy particulares. Porque para controlar el tiempo de trabajo basta con un sistema de fichaje, con un código que se haya proporcionado a una persona y no hace falta obtener la huella digital, almacenar y tratar la huella digital de esa persona. Y en los casos de interés legítimo, pues habrá de justificarse por qué existe ese interés legítimo. Porque, por ejemplo, puede estar justificado la identificación dactilográfica para la protección de datos especialmente sensibles. Es decir, imagínense en una empresa que conserva datos de historias clínicas donde, por razones de seguridad, el acceso está restringido a 3 personas que están identificadas en la evaluación de impacto. Pues ahí sí que estará
justificado y será idóneo, necesario y proporcionado la identificación por huella digital. ¿Por qué? Porque en ese caso garantizamos al titular de los datos sensibles almacenados que solo 3 personas que él conoce han podido acceder. Y, por tanto, si hay un problema un error en ese tratamiento de datos o un problema de seguridad, se va a identificar a las personas. El tratamiento a través de huella digital, por tanto, es una cuestión que creo que es interesante porque se ha ido, incluso había alguna resolución de la Agencia de Protección de Datos, que la tienen en el libro relacionada, en relación con funcionarios, donde decía que no ocurría nada. Pero bien, eso hay que ponerlo en contexto de la legislación anterior al reglamento. En el actual reglamento ya vigente, huella digital, dato biométrico, y dato biométrico está prohibido su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces ese es el principio general. Luego tendremos que ver las excepciones que pueden ser en la línea de las que les acabo de exponer, y con eso ya he hecho los 35 minutos, termino y les agradezco su atención. Gracias. Pues Carlos, muchas gracias. Aunque vamos a enfocarnos ahora en algunas preguntas, si quieres aportar algo, pues evidentemente la cuestión es que sea un diálogo abierto y, digamos, echa un poco la reflexión jurídica y técnica de esta cuestión de los datos masivos y el tratamiento masivo de datos. Os voy a pedir, Eva, José, un poco vuestro posicionamiento personal. Creo que todos, cuando nos aproximamos a este mundo, tenemos una cierta sensación de que la datificación masiva pues, nos quita intimidad, nos quita privacidad, puede hacer que los entornos de trabajo sean odiosos en algún nivel, ¿sabes? Pero creo que también puede ser una herramienta muy útil para muchas cosas. Me gustaría conocer un poco vuestro posicionamiento personal en este sentido. Bueno, yo antes de responderte quiero darle las gracias a Asnala, a su presidenta y especialmente a ti, Valentín, por esta invitación y por la oportunidad que nos dais de, como actores muy importantes en el mundo de las relaciones laborales, opinar sobre este apasionante mundo del Big Data y del tratamiento de datos en los entornos laborales. Y ya contestando a tu pregunta, yo creo que es evidente que todos estaremos de acuerdo en que la tecnología por sí misma es absolutamente neutral y es objetiva. Y, por lo tanto, como no tiene sentimientos, no tiene parecer, es la aplicación de un algoritmo en el cual tú le metes una serie de datos y sacará un resultado. Ahora, cometeríamos un grave error si directamente lo damos esto por hecho y no vamos un poco más allá. ¿Y a qué me refiero cuando ir un poco más allá? Es que lo que tenemos que interpretar es qué datos han alimentado ese algoritmo y si esos datos tienen un sesgo de entrada o no. Y por eso, precisamente, el reglamento, como muy bien ha apuntado el ponente, habla de que tenemos derecho a que esas decisiones no sean automatizadas cuando tengan una especial relevancia o significancia en nuestra vida laboral. Si pasamos a hablar de que todo es objetivo, estaríamos hablando de un montón de procesos que serían absolutamente objetivos, que serían las promociones, los ascensos, los incentivos, las sanciones. Sin embargo, hemos tenido muchos precedentes muy negativos y que dan una percepción muy negativa sobre si realmente la tecnología es objetiva o no. ¿Por qué? Por las series de datos que han implementado esos algoritmos. Voy a poner 2 ejemplos que yo creo que todo el mundo conoce. Google Fotos, que confundía en muchos casos las imágenes de simios con personas afroamericanas. O el caso de IBM, que implementó en 1998 un algoritmo para decir qué currículums vitae eran los más idóneos para contratar y discriminaba a las mujeres. Era un algoritmo sexista. Por lo tanto, ¿qué nos dice el reglamento de protección de datos? Que lo que tenemos que hacer es acudir a la lógica aplicada. Y esa lógica aplicada tenemos que entender si es de por sí discriminatoria o no, a través de esos datos que han alimentado esa lógica. Y a mí ahí se me abren 2 preguntas. La primera es, ¿cómo accedemos a esos algoritmos sin romper el secreto industrial? Porque esto va a ser una gran batalla con los proveedores de algoritmos que nos van a decir, oye, tú no puedes entrar aquí porque esta lógica tiene una protección industrial. Y la segunda, y esta ya es muy jurídica, ¿la carga de la prueba quién la va a tener? Cuando hay una demanda al respecto. ¿El empresario que tiene que demostrar que su algoritmo es completamente objetivo o el trabajador, que tiene que demostrar que ese algoritmo precisamente lo está maltratando? Y yo aquí creo que al final a lo que vamos a ir son a empresas que se van a dedicar a este mundo, a empresas que hagan labores periciales
para cuando haya un litigio al respecto, sean capaces de verificar si ese algoritmo funciona correctamente y si las series de datos que lo han alimentado son las correctas. Bueno, pues por complementar un poco lo que dices, porque ya has dicho todo, también primero dar las gracias a Asnala y yo especialmente a la presidenta y también a Valentín por darme la oportunidad de hablar de estos temas tan complicados a veces para los juristas. Decías antes tú lo del que eran los algoritmos eran sexistas. El problema no es que sean los algoritmos sexistas serán los que hacen los algoritmos, ¿no? Entonces aquí creo que realmente en sí la utilización del Big Data no tiene problema, el problema es quién organiza esos algoritmos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y esas personas tendrán que tener muchos conocimientos de temas jurídicos, de discriminaciones, tenerlo muy, muy en cuenta en todas las facetas, no solo de género, sino de muchas otras como edad, discapacidad, etcétera. Y además, pues entiendo que será necesario también que tenga conocimientos de protección de datos, ¿no? Ambas cosas, y de derechos de intimidad y, en fin, muchos elementos, ¿no? También se me ocurría lo que decías tú, decías que puede haber quien tiene la responsabilidad de la prueba. También habrá alguna responsabilidad subsidiaria o solidaria de aquel que hace el algoritmo, ¿no? Quizás también vaya a haber aquí un problema, ¿no? Porque realmente el empresario compra una herramienta y a lo mejor hay una responsabilidad de el primero que se la vende, ¿no? En estos temas. También, hilando con lo que hablaba al principio, en la mitad o más o menos, Santiago García sobre el futuro del trabajo, esto también va a ser un medio para quitar trabajadores. Quiero decir que por una parte es bueno porque es eficaz, estos medios son eficaces para valorar muchos elementos en las empresas, pero también como son más rápidos, pues va a hacer que haya nuevos trabajos en el sentido de gente que cree los algoritmos, pero por otra parte personas que desaparezcan, ¿no? En el ámbito de los recursos humanos. En cualquier caso puede ser muy interesante, no solo a los efectos de archivar documentos o de sacar conclusiones sobre contratos o demás, sino también pues se puede valorar más el talento, la capacidad, a efectos, lo que decías, ¿no? De promoción. Pero a mí me preocupa lo que también, volviendo a lo que decía antes Santiago, ¿no? Que nos hablaba de los médicos, ¿no? Si alguien puede ver lo que ocurre y a partir de ese momento decirte qué necesitas tomar, ¿no? Pero claro, cuando te dice que necesitas tomar, puede ser que tu cuerpo tenga ciertos elementos que no puede haber una máquina, ¿no? Y aquí estamos en lo mismo, ¿no? En una promoción habrá ciertos elementos que por mucho que queramos no puede haber una máquina. Tú has puesto otros ejemplos interesantes, pero vamos, me parece esencial. Genial, muchas gracias. Utilizando, digamos, un análisis un poco integrado del momento actual que estamos en determinada fase de captación de datos, si interpretamos conjuntamente o intentamos por lo menos interpretar López Rivalda, Barbulescu, el reglamento, sentencia Inditex de este año del Supremo, ahora este nuevo proyecto de ley de protección de datos, yo quiero percibir ahí, digamos, algo que no es una percepción, que es un hecho, digamos, que todos estos sistemas, estas políticas empresariales de videovigilancia, de control de las herramientas telemáticas, pues evidentemente hay un cambio de paradigma evidente ahí. Pero además veo percibir, y yo creo que los artículos de la Ley de Protección de Datos del nuevo proyecto dejan abierto que hay un papel mucho más relevante de los actores sociales en la empresa, de la representación legal y sindical en la empresa, en la posible definición de estas herramientas, muy claramente, digamos, en el uso de dispositivos puestos a disposición, con una fórmula además muy abierta. Yo creo que tenemos que actualizar las buenas prácticas y la forma de trabajar en esta situación particular. No sé si tenéis alguna opinión al respecto que pueda ser relevante o queréis compartir. Bueno, pues a mí particularmente los artículos me parecen bastante difusos. Me parece que no aportan demasiado a lo que ya teníamos. Esa es la impresión que tengo yo con estos artículos cuando los he visto, ¿no? Sí que es verdad que habla de la videovigilancia, ¿no? Y vuelvo otra vez a insistir en lo que ya conocíamos, ¿no? El deber que tiene el empresario de informar al trabajador, pero una vez que habla del deber de informar al trabajador dice que en caso de que haya un acto ilícito y que las cámaras lo capten, en este caso remite y dice, bueno, si existe un cartel, el típico cartel, que es lo que nos está diciendo la última sentencia, en su caso López Rivalda, ¿no? Básicamente, pues entonces es válido, ¿no?
A mí me vuelvo otra vez a dejar un poco en que creo que al final van a ser los tribunales los que en cada caso concreto van a establecer cuándo se ha vulnerado o no ese derecho a la intimidad del trabajador. No me parece nada claro, pero sí que me parece que deja abierto a que si se capta un acto ilícito, incluso sin esta información al trabajador previa, pueda ser válido. Es verdad lo que decías, ¿no?, que los representantes de los trabajadores quizás aquí en negociación colectiva tienen una función muy importante. También en esto de las políticas corporativas creo que es muy importante lo del uso privado, ¿no? Porque es que, claro, si tenemos en cuenta que nosotros movemos todos los días nuestros portátiles, nuestros móviles, nuestras tablets, ¿no? Quiero decir, esto hace que ya no estemos ni siquiera dentro del ámbito laboral del centro de trabajo, sino que las llevamos a nuestro ámbito privado, que es nuestra casa, ¿no?, o donde nos apetezca, ¿no? Con lo cual aquí el uso privado de estos elementos, que además el propio proyecto dice que puede el empresario controlar su uso, ¿no?, que el buen uso de estos, pues me lleva a pensar en que habrá que, justamente las políticas corporativas tendrán que incidir mucho en estos elementos. ¿Cuál es el uso privado de estos portátiles, móviles, lo que sea? Y siempre en el momento en el cual al trabajador se le entreguen, que lo tenga claro y se le pueda entregar justamente estas normas y obviamente se pongan. Por eso tenemos esta política, ¿no?, de protección de datos, enganchando con esto, ¿no?, que tiene que ser activa, ¿no? Pues aquí también tiene que ser activo y estar modernizándose pues convenientemente como evolucione la técnica, ¿no? Aquí me estaba pensando, ¿no?, en la famosa, que a lo mejor sí que no es tan conocida como la Barbulescu, con la López Rivalda, ¿no?, pero la de Libert, que es de febrero de 2018, ¿no?, que justamente sí que en el sistema francés existe una buena práctica desde mi punto de vista legislativa, que es que si tú pones tus cosas, tus archivos en una parte, ¿no?, de este ordenador o de este móvil que se llama privado, ahí ya no puede entrar nadie. Pero justo esta sentencia no deja de ser graciosa porque entra el empresario y le da la razón al empresario porque en vez de llamarla privada la habían llamado personal. O sea, fijaros, solamente por el nombre que había utilizado para archivar su documentación ya le dan permiso al empresario a poder entrar y ya se entiende que no vulnera su derecho a la privacidad, cosa que es llamativa, con lo cual fijaros hasta dónde puede dar vuelta a los tribunales estas cuestiones. Y ya para terminar, solo una cuestión, y no tiene nada que ver con tiene que ver con los derechos digitales, ¿no?, y que antes nos comentaba el anterior ponente estupendamente, ¿no?, el derecho a la desconexión digital, y no me callo porque es que, en fin. Yo creo que el derecho a la desconexión digital es una cosa fundamental e importante, pero también no como obligación. O sea, a mí que una empresa me pueda desconectar cuando se negocie y no me deje entrar en ningún momento, me parece que va en contra de mi conciliación, porque si yo a lo mejor tengo que hacer alguna cosa por la mañana y voy a utilizar la noche o la hora que me parezca a mí conveniente para ello, quiero decir que el derecho a la desconexión digital, cuidado, porque hay que ver también la otra parte, que a veces la conexión digital nos puede ayudar a conciliar. Y es que no me callo porque este tema me apasiona. Nada más. Bueno, yo aconsejo a cualquier empresario encarecidamente que se lea mucho el artículo 91 y que acuda permanentemente a la negociación colectiva. Todos los que estamos en estas mesas y discutiendo luego en el café y durante la comida, hablamos de que tenemos muchas dudas, los márgenes siempre son muy volubles, las fronteras son muy finas y al final, si tú consigues al menos un acuerdo de negociación colectiva con representantes de los trabajadores, vas a conseguir afianzar mucho más cualquier proyecto de sensónica o de biométrica o, por supuesto, de Big Data. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si no se busca ese consenso, si no se transparente con la representación de los trabajadores, al final lo que ocurre es que se hace por decreto o obligatoriamente. Y eso acaba siempre en una demanda en la cual, con todas las garantías que están actualmente poniéndose sobre la mesa del Reglamento Europeo y de la próxima Ley de Protección de Datos, posiblemente acabe mal. Entonces, yo creo que lo mejor es que intentemos concienciar a los empresarios de que se acerquen a los trabajadores, a la negociación colectiva e intenten llegar a un acuerdo. E incluso ese acuerdo puede dar un soporte a ese consentimiento informado. Es decir, si tú pactas con tus representantes sindicales un consentimiento informado, lo que estás haciendo es dándole un soporte al cual al final vuelves otra vez a acudir al trabajador de forma individual, pero él sabe que ya es un consentimiento informado que tiene un soporte de negociación colectiva. Nosotros particularmente estamos trabajando en una especie de guía de recomendaciones para nuestros compañeros que lo negocian en los centros de trabajo que se divide en tres partes. Primero, evaluamos la pertinencia del proyecto empresarial.
Lo que le decimos a nuestros compañeros es, oye, tienes que ver que hay auténticos rasgos de laboralidad, tienes que analizar el propósito, la proporcionalidad, cuán intrusivo es el proyecto que se os propone. A continuación, lo que queremos es hacer una especie de checklist sobre que ese proyecto contenga todos los derechos de los trabajadores, desde los propios derechos ARCO al, por supuesto, privacidad, dignidad. Es decir, que la representación sindical sea capaz, una vez que se le presente ese proyecto, de decir, bueno, todos mis derechos se cumplen a través de este proyecto. Y, por último, una serie de recomendaciones, y 2 son claves, y las acabas de apuntar tú. Primero, debo llevar mi dispositivo. Ahí la línea entre lo privado y lo personal es muy delgada y va a generar muchos problemas. Nosotros recomendamos que la empresa proporcione el dispositivo. ¿Por qué? Porque al final, si hay un elemento de prohibición, está mucho más claro. Y segundo, sobre el derecho a la desconexión, hay que regularlo. Porque si lo que estamos haciendo es meter prácticas TIC y prácticas de Big Data, es obligatoriamente regular el derecho a la desconexión. Otra cosa es todos los métodos de derecho a la desconexión que hay. Yo voy a contar una anécdota de una empresa automovilística alemana en la cual decidieron que a las 6 de la tarde o a las 5:30 los servidores de correo se tumbaban. Bueno, pues el director financiero se dedicaba a trabajar a través de su Gmail enviando los estatus financieros y acabó despedido. Pero él decía que necesitaba trabajar a esas horas y eso yo creo que no es conveniente tampoco para ninguna empresa. Mirad, hay otro punto de contraste, ya vamos acabando, pero creo que pone, esto que os voy a contar, yo creo que pone claramente el conflicto de dónde estamos. Nos vamos a materia de datos, nos vamos a capacidad de recabar datos de los trabajadores, cuál es la base jurídica que nos permite hacerlo, informamos a los trabajadores de por qué estamos recabando los datos y para qué. Y nos paramos un momento, si os parece, a pensar en materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Porque, digamos, te puede dar cierto confort decir, oye, yo tengo datos, estoy viendo con una pulsera al empleado dónde está, estoy viendo cuál es su pulso, puedo medir una serie de indicadores, pero digo que yo esto únicamente lo hago para poder verificar cuál es su ubicación física en un momento determinado, por ejemplo. Claro, luego tenemos la materia de prevención de riesgos laborales en las que las obligaciones empresariales son en muchos casos objetivas, mucho más amplias. Y la pregunta que os lanzo, y aquí también te pido, Carlos, tu opinión. El hecho de que yo haya limitado, decir, oye, yo solo tengo estos datos y solo los uso para esto, ¿me protege en materia de prevención de riesgos laborales cuando me pone decir, oiga, es que usted estaba aquí obteniendo muchos datos personales que hacían previsible un riesgo, hacían previsible un accidente? Y hay algo, y yo creo que conoceréis el caso, empresa que se dedica a la recogida de basuras en ciudades y que pues tiene un accidente de trabajo la persona, el camionero, y resulta que el accidente de trabajo se produce porque se está metiendo en una dirección prohibida continuamente, ¿vale? Y de hecho con el registro del GPS histórico que tenía la empresa se verifica esta infracción de tráfico continua. Bueno, pues al final el empresario dijo, oiga, yo no utilizo aquí el GPS para ver si cumple o no las normas, yo lo que utilizo es para ver si sigue la ruta, si se han cubierto todos los puntos y tal. Y en ese caso al empresario se le condenó a recargo de prestaciones porque tenía una información hábil y debería haber actuado en ese ámbito porque sabía. Yo también a veces me pregunto, oye, no sé si existe realmente un software que te permita marcar alarmas. Creo que sí, pero bueno, algo no es tan fácil. Pero lo que quiero llevar es el debate, oye, yo puedo tener muchos datos, digo que solo los uso para algo, pero realmente eso me puede dejar tranquilo de que esos datos no tengan una repercusión jurídica para mí. Bueno, pues la cuestión que planteas es sumamente interesante. Yo soy de una opinión, es decir, si existen unos datos y se recogen para una finalidad, se tienen que tratar para esa finalidad. El tratamiento para finalidades distintas, si no se obtiene el consentimiento del trabajador o no existe una base lícita informada previamente a su tratamiento al trabajador, es un tratamiento ilícito. Y el tratamiento ilícito, en tanto que dato obtenido por fuente vulnerada o fuente obtenida vulnerando derecho fundamental, pues es una prueba ilícita. Y esto, si me permitís enlazar con el tema que se ha planteado antes, el tema de la prueba ilícita
que es fundamentalmente el caso López Ribalta, que creo que algo puedo deciros porque es un caso que salió de mi sala, es decir, salió de un juicio de un juzgado de Granollers, resolvimos en la sala y ahora está, que por cierto se resuelve la vista, se celebra el día 28 de noviembre, la sentencia caerá en febrero o marzo, está previsto. Bien, entonces, existen 3 escenarios posibles en tema de prueba, despido y ilicitud de la prueba, que son los que hemos identificado tanto en la sala como también en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional en materia penal, que no difiere de esto. Es la existencia de una única fuente de prueba que ha sido obtenida ilícitamente para el despido o para la sanción o para lo que sea. Bien, esa prueba es ilícita, no produce efecto alguno, ni en efecto procesal ni sustantivo. Es difícil sostener que con una única prueba vulnerando derecho fundamental, como no hay prueba, el despido es procedente. Si fuera así, estaríamos propiciando la vulneración de derechos fundamentales para obtener despidos simplemente improcedentes. El artículo 55.5 no distingue entre si la vulneración del derecho fundamental a partir de la cual se ha despedido es un derecho fundamental procesal o no procesal, no lo distingue. Pero en principio, si hay una única fuente de prueba, está claro que el despido no habría existido, por tanto, mi opinión es que tendría que ser nulo. Existe una segunda cuestión, que es un segundo escenario, López Ribalta, fuentes de prueba lícitas, fuentes de prueba ilícita. En ese caso, ¿qué ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Condena por vulneración de derecho fundamental por obtención de prueba ilícita y no condena por el juicio justo del artículo 6 porque dice, oiga, había otros medios de prueba perfectamente lícitos que han justificado el despido como testificales. ¿Qué hay que hacer para ver si eso es posible o no es posible? Pues acudir a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la conexión de antijuricidad entre las fuentes de prueba ilícita e ilícita. Si no hay conexión ninguna de antijuricidad, pues en ese caso la prueba se puede obtener, o se puede utilizar. Si hay una conexión de antijuricidad, no se puede utilizar. Caso claro, videograbación ilícita percibida por un guardia de seguridad en una pantalla que acude a testificar. Pues oiga, hay una conexión de antijuricidad clarísima. El guardia de seguridad no habría testificado si no hubiera visto la prueba ilícita. Por tanto, ni la prueba directa, la videovigilancia, ni la indirecta son utilizables en juicio. Ahora, en cuanto a la incidencia en el despido, parece que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado, al menos de momento, esta cuestión o esta perspectiva de los 3 escenarios que os acabo de decir. Y en cuanto a lo del convenio colectivo, la pregunta que se ha planteado en la app, ¿no? Es decir, ¿se puede por medio de convenio colectivo reducir o restringir los derechos previstos en el reglamento? Por ejemplo, por convenio colectivo decir que a los trabajadores no se les informará sobre determinados tratamientos de datos. Mi opinión es negativa. En principio, la relación general entre los convenios colectivos y los derechos fundamentales es que los convenios, como norma de rango infralegal, pues no van a poder hacer más que lo que puede hacer la ley y, por lo tanto, no van a poder restringir. Para eso hace falta una norma con rango de ley. Sí ampliar, garantizar o complementar las garantías que se establezcan en el reglamento y así se sostiene o se puede sostener sin mucha dificultad si nos leemos el artículo 88 del Reglamento de Protección de Datos. Genial, Carlos. Oye, pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en la aplicación que yo creo que podremos contestar mañana en una ponencia específica que hay? Pero hay una pregunta en la sala que, si os parece, pues aprovechamos. Si podéis acercar un micrófono, por favor. Y ya con eso cerramos. Sí, se te escucha bien, sí. ¿A que considera que sería nulo un despido que efectivamente se haya producido solo por la existencia de la prueba obtenida en teoría ilícitamente? Entiendo entonces que si yo obtengo unos datos por esa prueba en teoría con un tratamiento ilícito, realmente es más cómodo como empresario el acudir a lo que sería un despido sin causa, que en definitiva es improcedente, ¿no? Probablemente sí. Y ese precisamente es el ejemplo que demuestra que considerar improcedente un despido obteniendo prueba ilícita es fomentar la vulneración de derechos fundamentales. Es decir, si puedes acudir al despido sin causa y te están diciendo que es improcedente, ¿qué necesidad hay de, para lograr un improcedente, vulnerar un derecho fundamental? Claro, si no hubiera ninguna diferencia, estarías haciendo lo que los americanos llaman el deterrent effect, es decir, fomentando la vulneración de derecho fundamental.
¿Me explico? Sí, pero bueno, en realidad el ánimo no es, o sea, entiendo, una cosa es que uno efectivamente acuda a lo que es una persecución de un trabajador utilizando cualquier medio, porque en definitiva estoy buscando una excusa para despedir a determinado señor y yo entiendo que ahí efectivamente es una vulneración de derecho fundamental, y otra cuestión diferente es que en el entendido que yo dispongo de una serie de medios de vigilancia, he detectado efectivamente una causa que creo que es vulnerador de la buena fe contractual y por tanto acudo al despido. Y bien, yo, digamos, entre comillas, de buena fe, articulo el correspondiente despido y considero que estoy informando al trabajador de la razón de ser de por qué te estoy despidiendo, que creo que por otra parte es mucho más honesto que acudir a directamente a una disminución del rendimiento sin decir nada más, ¿no? Entonces, de entrada yo personalmente, o sea, no acabo de comprender que automáticamente o de oficio se pueda dictaminar la nulidad de un despido por el hecho de que, en definitiva, el dato se haya obtenido con un tratamiento ilícito. No acabo de ver honestamente la relación, ¿no? Mi opinión, por supuesto. Bien, no es una postura mía solo. Hay bastantes tribunales que así lo han entendido. En la sala en concreto lo hemos entendido en diversas ocasiones. El Tribunal de Justicia de Galicia lo ha entendido también así, el Tribunal de Justicia de Madrid también. O sea, hay bastantes resoluciones en este sentido. Yo tengo un libro sobre la prueba que trato a fondo el tema de la prueba ilícita y es así, es decir, hay bastantes resoluciones en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué? Y el tema de la honestidad. Hombre, yo entiendo que los derechos fundamentales siempre tienen que verse desde una perspectiva, es que corresponden a todos. Corresponden a todos. Antes ha salido por aquí. ¿Qué pasa con los datos del empresario? Pues lo mismo. Es decir, de la misma manera que estaría justificado un despido porque un trabajador acceda ilícitamente a datos de una empresa, estaría justificado y sería procedente porque se ha vulnerado un derecho fundamental si esa empresa o el titular de los datos es persona física, pues al contrario tiene que ser exactamente lo mismo. De lo contrario, corremos el riesgo de abrir puertas que luego difícilmente se van a poder cerrar. Es decir, los derechos fundamentales nos corresponden a todos. Por lo tanto, si se obtiene un dato de forma ilícita y esa es la única prueba del despido, o si se obtiene un dato vulnerando la intimidad de una persona y esa es la única prueba del despido, el despido se ha practicado vulnerando derechos fundamentales conforme al artículo 55.5 y así se ha entendido en muchas ocasiones. Yo creo, muchas gracias por el posicionamiento, por el debate. Creo que es una materia muy interesante que a todos nos inquieta, que los propios magistrados, pues yo creo que tenéis posicionamientos diferentes. Creo que nos lo apuntamos para una otra sesión. Ya tenemos aquí dos magistrados que desde luego pues sería interesante tener un careo al respecto sobre esta posición. Podemos aprender todos mucho y yo al menos me quedo también con esa idea de que yo creo que no se puede hablar de generalidades y en esta materia en concreto pues hay que ver caso a caso y cada situación. Y muchas veces tengo la sensación también, como decía Alberto, que probablemente sea el magistrado de distancia el que pueda entender más un poco el conflicto real y cuál es la sensación que ha habido y que ha llevado a esa desvinculación. Vamos a terminar. Os agradezco muchísimo. Perdonad que sé que teníamos muchas más cosas preparadas para poder presentar, pero bueno, pues el tiempo apremia y nada, un placer haber estado aquí con vosotros y muchas gracias.